A mí me gusta mucho, hermanos, hablar y predicar, hermanos, de los evangelios. Yo soy un evangelista por esencia, hermano. Me gusta mucho lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también el Antiguo Testamento es llamativo y es también importante el estudiarlo. Por eso, al leer el libro de Oseas, encontré una palabra que se llamaba el rocío. Entonces le coloqué al mensaje el rocío de Dios. ¿Sí ven? El rocío de Dios. Eso está ya en Oseas capítulo 14. Por eso le invito a que abra la Biblia en Oseas capítulo 14 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. A algunos hermanos se le manda la invitación y la idea es que usted lee el pasaje y venga como ahí, ¿no es cierto? Como que lo leyó, como que lo vio, como que viene al menos enterado en lo que el profeta Oseas escribió. Dice el capítulo 14, versículo 1, dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino de Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Precioso y majestuoso Dios, Rey soberano, Padre, venimos ante ti, Señor, como el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. Sabemos, Señor, que en este tiempo también somos rebeldes. También, Señor, pecamos y caemos. Y también, Señor, recibimos lo que merecemos por las obras que hacemos, oh Dios. Estamos como en ese tiempo, Señor, con un tiempo reseco, Señor. Un tiempo difícil, de angustia, de dolor de algunos, tristeza, angustia, necesidad de por todo dar, Señor. Y necesitamos que en esta mañana tu palabra, oh Dios, sea como ese rocío sobre la planta, trayendo a nuestras vidas, Señor, aliento, vida, fortaleza, misericordia, oh Dios. Obra a través de tu palabra, Señor, y que cada oyente, Señor, pueda recibir el rocío precioso de Dios. Utilízame como un instrumento, como utilizaste al profeta Oseas en ese momento, Señor. Glorifícate y obra con tu gracia y tu poder. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, a mí me gusta mucho interpretar, hermanos, mirar más que todo el Nuevo Testamento y también, hermanos, los evangelios. Evangelios donde hablan directamente de Jesús, su obra, su salvación, su gracia. Pero al encontrarnos, hermanos, con el libro de Oseas, encontramos que Oseas fue el primer libro de los profetas llamados menores.
Pues la Biblia en sí tiene una división. La división es que hay profetas mayores y hay profetas menores. Pero no se debe a la edad, ni tampoco a su importancia, sino que esta división, hermanos, se dio por su tamaño y por su alcance profético. ¿Qué quiere decir? Que los libros mayores, la mayoría tiene 30, 40 capítulos en los cuales se escribieron. La mayoría de los profetas menores es de 14, algunos de 3 capítulos, otros de 5 o de 6 capítulos. O sea que es por su, ¿no es cierto? Por su tamaño y alcance profético. Entonces es muy diferente el libro de Oseas, por lo menos a Jeremías. Jeremías, hermano, su trabajo fue mucho más amplio, tiene muchos capítulos, y el libro de Oseas, hermano, solamente tiene 14. O sea que en ese tamaño hay una diferencia, ¿no es cierto? Oseas le tocó, hermano, en el tiempo en que se había dividido el reino de Israel, hermanos. Pues cuando David lo comenzó, hermanos, eran 12 tribus, ¿no es cierto? Todas reunidas, todas bajo un reino, todas bajo el poder de Dios y dirigida por David. Después viene su sucesor, que es Salomón, y después de que Salomón muere, entonces más adelante el reino o Judá, que se llamaba, o el pueblo hebreo, se dividió en dos. Los de Judá, que era la parte sur, hermanos, con su centro, hermanos, espiritual, y su capital llamada Jerusalén, y luego con solamente 2 tribus. Y luego se dividió en las otras 10 tribus, hermanos, bajo el nombre de el reino del norte o reino de Israel, con su capital en Judá, hermanos. O sea que eran divididos, ¿no es cierto? Oseas entonces nació, hermano, en ese reino. Ese reino se había dividido porque decían que ellos se habían contaminado con los gentiles, o sea, los no judíos. Habían mezclado, hermanos, sus tradiciones, costumbre, religión con los paganos, y por lo tanto, tanto Judá como Leví dijeron: nosotros nos apartamos de ustedes y formamos nuestro propio reino. Y se dividió, hermanos, ¿no es cierto? Bien, al analizar el libro de Oseas, podemos dividirlo, podemos ver que él se divide en 4 partes. Los 14 capítulos hay una división marcada. La primera es la idolatría de Israel, donde ellos se contaminaron con ciertos ídolos, y en lugar de adorar a Dios, entonces comenzaron a adorar otros ídolos. La segunda división es su maldad, hermanos. Empezaron a hacer lo malo. Dios quería un pueblo correcto, un pueblo, hermanos, que hiciera lo que Dios quería, que andaran por el camino recto, el camino que Dios había trazado para el pueblo de Israel, pero ellos caminaron en pos de su maldad. La tercera división es su cautiverio. Por causa de su idolatría, por causa de su maldad, entonces ellos son gobernados, hermanos, son sometidos por diferentes imperios que habían alrededor, y quedaron esclavos. Y venía por lo menos los filisteos, y se robaban todo, se llevaban todo, mataban personas, mataban mujeres, niños, algunos se los llevaban esclavos, y ellos les colocaban impuestos y una cantidad de cosas, hermanos. En medio de eso, Dios levanta hombres como Oseas, que en medio de esa situación difícil, entonces vemos en el capítulo 14 que Dios promete una restauración, volverlo a levantar otra vez como nación libre, como un pueblo escogido de Dios, que pudiera recibir la grandeza y la misericordia de Dios. O sea, tenía que verse con una situación tan inmunda de la degradación
bestial del pueblo de Israel. Pues toda la idolatría estaba en ese lugar. Habían lugares donde hacían cosas inmundas, malas, escondidos. Pero es que el pecado no se puede esconder bajo el poder del ojo de Dios. La Biblia dice que los ojos de Dios, ¿dónde están, hermanos? ¿Dónde están? En toda la tierra. Que usted no puede esconderse, que no podemos hacer nada escondido, porque todo lo revela un Dios que lo sabe todo. Oseas le tocó en ese momento, hermano. Sin embargo, Oseas trabajó y padeció sin cesar para hacer que el pueblo de Israel entendiera que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que por un lado es airado y se enoja y hace muchas cosas, pero por otro lado es un Dios de ¿qué? De amor. Y quería llevar al pueblo de Israel a que fuéramos y nos enfrentáramos, buscara ese rey o ese Dios de amor, ¿cierto? No fue fácil, hermanos, fue tan difícil, ¿no es cierto? Así que Él los llevó y querían que volvieran a Dios. Dios, hermanos, cuando uno lee ahí, Dios realmente promete, hermano, una restauración. Pero esa restauración tenía que venir, y esa restauración Dios la haría, mas sin embargo si el pueblo se arrepintiera, hermanos. Cuando usted lee el versículo 1, 2 y 3 encuentra lo siguiente. Note lo que dice. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová. Hace un llamado de volver a Dios. Hace un llamado, hermanos, ¿de qué? De volver y también de ir delante de Dios y quitar todas las cosas inmundas. O sea que el problema no es con Dios. El problema de todo lo que nos sucede a los seres humanos no es de Dios. Lo que le está sucediendo a usted, lo que me sucede a mí, le sucede a muchas personas, no es por causa de Dios. Dios no es malo. ¿Es por causa de qué, hermanos? ¿De qué? Del pecado que usted y yo tenemos. Del pecado que nosotros hacemos a escondidas. Del pecado, hermanos, que muchas veces nos anidamos en él y lo tenemos escondido y no lo queremos sacar. Entonces Dios promete. ¿Y qué promete en el versículo 5? Miren lo que dice: yo seré cuando el pueblo de Israel se arrepintiera y buscara a Jehová y le pidiera perdón y lo buscaran y lo tuvieran como el primero, como el único y suficiente Dios. Entonces Dios le promete en el versículo 5 y dice: sí. Entonces Él promete en el versículo 5 diciendo: yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como lirio y extenderé sus raíces como el Líbano. O sea que en cierta forma Él está diciendo que será como un rocío, hermanos, ¿no es cierto? Sí. Él está prometiendo que será como un rocío, ¿no es cierto? Dice: yo seré a Israel como un rocío, ¿no es cierto? Cuando miré en el diccionario ilustrado Océano Color, que se llama el diccionario de la lengua española, busqué la palabra rocío, no de nombre sino de otra cosa, ¿no es cierto? Y dice que el rocío son gotas menudas esparcidas sobre una cosa para humedecerla, ¿no es cierto? Son esas gotas de agua que caen en la noche, hermanos. Aquel rocío que no es que cae fuertemente, pero que cae constante y que humedece la tierra.
Cuando entré al seminario, hermano, reformado, su sede era en una ciudad o un pueblo que se llama Tenjo, de allí muy cerca a Bogotá. Le llaman la Sabana de Bogotá. Y a las 5 de la mañana nos levantamos a estudiar y abríamos la puerta y estaban en nieblina. Había neblina, era muy frío. Y cuando uno iba caminando, el primer día me llamó la atención, porque yo estaba en una ciudad caliente, como era Melgar, Tolima. Entonces me llamó la atención que en la grama de ese lugar había pedacitos de hielo. Así en la grama, pedacitos de hielo, y yo la veía. Y entonces en la noche caía esas gotas, esa rocío, lluvia menuda, hermanos, y al caer ahí el frío lo convertía en pequeñas gotas de hielo, hermanos. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Si el pueblo de Dios se arrepiente, entonces será como la naturaleza, enviando unas gotas que, aunque sean poquitas, aunque no sea un aguacero recio, mas sin embargo es unas gotas que constantemente caen y que van a humedecer todo ese lugar o la tierra, hermanos, ¿no es cierto? O sea que es un rocío. Ahora piensen en eso, hermano. ¿Qué significa para la planta, hermanos, que haya un verano copioso, pero que en un momento determinado, una noche, haya un rocío, hermanos? ¿Qué sería para la planta, no es cierto? Sería vida, hermanos. Eso es importante, hermanos, para la planta, para el cultivo, incluso para la tierra, hermanos. Cuando la planta toma o recibe ese rocío, hermano, y humedece la tierra, ella vuelve a levantarse. Está decaída, hermanos, por el verano, pero ella, a medida de el agua, comienza a levantarse otra vez. Ahora, ¿significa algo para la planta? Claro, vida. Y ahora pensemos, ¿qué significa para Israel y para nosotros esta promesa que de Dios, que se va a manifestar como un rocío, hermanos? ¿No es cierto? Porque Dios está hablando de la naturaleza, pero también está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de nosotros. ¿Cuántos están pasando por un desierto, hermanos? ¿Cuántos? Estamos pasando por un desierto. El calor, ¿no es cierto? La falta de humedad, hermanos. El problema económico, social, político, ¿no es cierto? Todo eso es como un sequedal, como si fuera un desierto, hermanos. Y no encontramos ¿qué? Un rocío, hermanos. Parece que entramos a una, salimos de ella y salimos a otra, ¿no es cierto? Un problema tras otro problema, más una necesidad, más otra necesidad, esto, aquello, y aquello, hermanos, ¿no es cierto? Salimos de diferentes situaciones. Entonces, preguntémonos, ¿qué significa para Israel y para nosotros esta promesa de que Dios se manifestará como un rocío, hermanos? Pues mirándolo allí encontré 4 cosas, hermanos. 4 cosas que el ser humano necesitaba en el tiempo de Israel, pero que usted también necesita, hermanos. Lo primero es que el rocío habla de nuestra historia, hermanos. Cuando vemos en el versículo 4 y 5, cuando dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Dios, hermano, le estaba hablando y era una promesa gloriosa, no solamente dada al pueblo de Israel, sino también a nosotros. O sea que hoy Él trae esa promesa. Puede ser suya o mía, hermanos. Es un rocío que refrescará su vida, refrescará su hogar,
Tal vez su problema, sus dificultades es un rocío de parte de Dios. Pero para que este rocío pueda llegar, dice el versículo 2, dice usted tiene que apartarse de qué, ¿no es cierto? Tiene que quitar toda iniquidad y aceptar el bien que solamente Dios manda. Usted tiene que empezar a quitar. Y entonces en el versículo 4 dice: yo sanaré su rebelión y lo amaré. O sea que todo ser humano necesitamos el rocío celestial, que es el cálido contacto de Dios hacia la humanidad, hermanos. Es sentir otra vez la presencia y la gracia de Dios viniendo a nuestras vidas, trayéndonos consuelo, paz, gozo, entendiendo que lo que estamos pasando lo vamos a poder superar y que vamos a encontrar mejores tiempos, que los tiempos mejores vendrán, porque el Señor, hermano, descenderá y Él será como el rocío sobre nuestras vidas. Necesitamos ese rocío, ¿no es cierto? Mire que otro escritor, como Moisés, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 32, 32:2, perdón. Deuteronomio capítulo 32:2. Mire lo que dice, hermanos, allí en este capítulo. Dice en el capítulo 32, versículo 2, dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. O sea que Dios está prometiendo que cuando venga ese rocío habrá ¿qué? Enseñanza. ¿Y sabe para qué sirve la enseñanza? Para saber por dónde debemos ir, para entender los tiempos en que estamos viviendo. Podremos razonar bien, hermanos, y pensar muy bien, y podremos y tendremos vida, así como la lluvia que cae sobre la grama y sobre allí la hierba que florece, así mismo florecerá nuestras vidas, hermanos. O sea que lo primero es que está hablando de la historia, y la historia comienza hoy. Ese momento cuando el profeta le dice eso al pueblo de Israel, hermanos, entonces empezaba algo glorioso para el pueblo de Israel en ese momento. Y al leerlo nosotros, hermanos, ahora en el siglo XXI, en este mismo día, hermanos, la historia comienza con un Dios que le promete a usted que traerá sobre su vida un rocío, hermanos. Y ese rocío será de aliento, de fortaleza y de grandeza de nuestro Dios. Lo segundo que veo allí en el texto, hermanos, que significa esta promesa de Dios, es que este rocío nos refrescará, hermanos. Traerá un refresco para nuestras vidas. Note que cuando no llueve la tierra se reseca. ¿Usted se ha dado cuenta? Todo decae. ¿Cómo están los árboles sin agua, hermanos? ¿Cierto? Las hojas se vuelven amarillentas, el tronco, hermano, parece que se secara, y todo pareciera, hermanos, que estuviera reseco, hermanos. Cuando vamos y miramos, cuando se camina o se mira allá para esas montañas, fuera de Cúcuta, hermanos, vemos la resequedad, ¿no es cierto? Todos esos árboles, ¿cómo están? Decaídos. Así está tal vez nuestra vida, hermanos. Pero al caer el rocío, toda la naturaleza se vivifica y se fortalece, hermanos. O sea que la lluvia, el agua, ese rocío que llega sobre la naturaleza, fortalece allí las plantas. Y quiero decirle, hermanos, cuando el rocío de Dios llegue a nuestra vida, resecas y sin vida, sedientas, nos va a fortalecer, nos va a dar energía
paz y gozo a nuestras vidas. Es por eso que el rocío de Dios refresca, hermanos, ¿no es cierto? Es un nuevo aliento que Dios nos da. Tal vez estamos desanimados. Yo veo a mucha gente desanimada, mucha gente, hermanos, preocupada por las situaciones. Mucha gente, hermanos, que humanamente, físicamente, están como si no les cayera agua y no los refrescara. Como cuando alguien se va de paseo 2, 3 y 4 días y tiene una planta, ¿no es cierto? Y no le echa agua. Cuando llega, ¿cómo está la planta? Muy reseca, ¿no es cierto? Pero cuando le llegamos allí y le echamos agüita, como que la planta vuelve otra vez ¿a qué? A levantarse. Esa es la promesa de Dios. Su vida está en resequedad, hermanos. Su vida está como en un desierto. Su vida espiritual, familiar, o tal vez nuestra iglesia está como en un sequedad. Pues hay que clamar y esperar la promesa de que Dios va a traer un rocío a nuestra iglesia. Va a traer un rocío a su vida y va a traer un rocío a su hogar, a nuestro tiempo, a nuestra ciudad y a nuestro país y a nuestro mundo, hermano. Hay que confiar. Así que el rocío de Dios nos va a refrescar. ¿Sí ven? Hay que anhelar y buscar. El pueblo de Israel, hermano, en ese momento estaban pasando por un desierto. Y no era solamente el clima. Usted sabe muy bien que el clima allí era muy duro, hermanos. Allí el clima podía subir de 38 a 40 grados. Pero en la noche podía bajar a 7, 5, 8 grados. Por eso es esa parte difícil en el desierto, donde en el día usted tiene un calor muy desesperante y en la noche un frío, hermanos. Y eso también trae ¿qué? Enfermedad y dolor, hermanos. Hoy el Señor nos ofrece que Él va a traer un rocío y que ese rocío nos va a refrescar. Amén, hermanos. Muy bien. Veamos ahora lo tercero. Lo tercero es que significa esta promesa de Dios. Lo que vemos es que este rocío embellece y revela la gracia de Dios, ¿cierto? Aquí está el secreto de la eterna juventud. ¿Dónde están las damas, hermanas? Que quieren el secreto de la eterna juventud, ¿no es cierto? Sí, porque hay personas o mujeres que dicen: no, hermano, los hijos, la vida, el casarme, esto, mire cómo me tiene arrugado, hermano, cómo me tiene desgastado, algunos dicen. Y entonces yo los miro y pues sí, porque dicen: no, yo era joven, yo era hermosa, yo era esto, aquello, y mire cómo me tiene. Pues mire, hermanos, que la eterna juventud está en la palabra. ¿Sí se da cuenta? En el rocío de ¿quién? De Dios. Mira el versículo 5, miremos, analicémoslo. ¿Sí ven? La planta cuando no tiene rocío y cuando no le llega el agua está decaída, ¿no es cierto? No florece, no tiene el verdor, no tiene los colores, no tiene nada. Pero al caer le dice: yo seré a Israel como el rocío. ¿Y qué es lo que dice? Que el rocío que hace florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Está prometiendo que a la planta la hace florecer y a la vida del cristiano lo hará florecer, lo hará volver a tener, hermanos, esa calidad de vida otra vez. Usted sabe que las flores, hermanos, son hermosas, ¿o no? ¿Cierto que lo mejor, muchas veces lo mejor de la planta es que la flor, ¿no es cierto? Y cuando uno monta flor o tiene una planta, uno quiere la flor. Al lado del sur del Huila, o digamos de ese lado de Colombia, hermanos, allá están lo que llaman las orquídeas. ¿Se han escuchado ustedes la orquídea, que es la planta nacional de Colombia? ¿Y sabe cuántas variedades de orquídea hay? Más de 20, hermanos, de diferentes colores, de diferentes, digamos, figuras.
Cuando usted mira por ahí, encuentra, hermanos, que hay en forma de pajaritos, de cunas, de cosas, hermanos. Es increíble cómo Dios hace grandes y preciosas cosas. Pero resulta que esa planta, hermanos, tiene su tiempo de enviar o de sacar su flor. Eso no la saca todas las veces, hermano. Pero cuando ella germina y florece, esa flor es muy hermosa y bonita, y toda persona la quiere tener, hermanos, ¿no es cierto? Aquí habla de que a la a la planta la hará florecer, y a la vida de la persona que nos hará florecer, hermanos, ¿no es cierto? Nos hará rejuvenecer. Seremos como las águilas, dice allá la escritura. Nos hará subir otra vez, fortalecernos otra vez en la vida espiritual. Note que hay veces uno llega a la iglesia con un ánimo y uno quiere ayudar, servir y no hay qué, pero los problemas, las dificultades, entonces empieza a andar como carro varado, ¿no es cierto? Como que arranca y se para, arranca y se para. Pero la promesa es que nos dará otra vez esa fortaleza, y entonces seremos como esa planta otra vez, botando otra vez a raíz y esa flor, fortaleza, hermano, en nuestra vida. El versículo 6 dice: y extenderá sus raíces, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Está hablando aquí de afirmarnos, ¿no es cierto? ¿Es de qué? De mantenernos firmes. Note que los problemas, recuerde que usted tiene 3 enemigos: la carne, lo sobrenatural y el mundo, y ellos quieren moverlo. Ellos quieren cogerlo como una hoja y llevarlo de aquí para allá. Quieren quitarle y robarle su fe, su esperanza. Quieren robarle su seguridad. Pero el Señor dice que Él, por medio de su presencia, que es el rocío que Dios da, lo afirmará sobre la roca inmovible que es la presencia de Cristo en nuestras vidas. No nos moverá nada. Seremos como los montes de Sión. ¿Se ha leído? ¿Se ha leído? ¿Alguien ha leído los montes de Sión? Que se mueven, pero que ¿qué? Permanecen para siempre. Así será el cristiano que recibe, hermano, el rocío de la gracia de Dios. Nada ni nadie lo moverá. Nada ni nada, hermano, lo apartará de la gloria de Dios, de la confianza, de la fe que Dios da a aquellos hermanos que le da de su rocío, hermanos. ¿Qué dice el versículo 7? Dice: volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Habla de ser vivificados, hermanos. Habla de tener una vida abundante. Habla de tener otra fortaleza, o de volver a ese primer amor que se llama el amor de Dios, el amor de Cristo, y volver a confiar y volver a caminar y volver a seguir, hermanos. Es el camino, es ser vivificado, levantado con la gracia y la presencia de Dios. Así que el rocío de Dios embellece, ¿no es cierto? Y nos fortalece y nos da de su gracia y su misericordia. Dios le estaba hablando a un pueblo, hermano, destruido, derrotados, tristes, angustiados, pasando una crisis tal vez muy parecida a la que estamos pasando cada uno de nosotros. Pero Dios le promete que enviará su rocío, y por lo tanto, hermanos, seremos levantados y seremos llenados otra vez de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Dios era el Dios de Israel, hermanos, su pueblo, su nación, su reinado, hermano, floreció. Cuando en el tiempo de David su reinado era grande y poderosa, las demás personas o imperios de otro lado, hermanos, pensaban hasta 10 veces a ir contra el pueblo de Dios, y venían y eran destruidos, hermanos, ¿no es cierto?
Hoy es increíble, hermanos, como el enemigo con todas sus artimañas viene contra nuestra vida y contra nuestra iglesia, hermano, y nos hace movernos y nos hace desesperarnos. ¿Será que falta el rocío de Dios, hermanos? ¿Será que falta esa presencia, gracia y misericordia de Dios? Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. ¿Será que faltará el rocío precioso y maravilloso de nuestro Dios? Lo cuarto que significa esta promesa de Dios es que muestra las condiciones para que descienda el rocío de Dios. Toda promesa de Dios, hermanos, siempre va acompañada de condiciones. ¿Usted sabía, hermanos? ¿Sí? Un ejemplo, el Salmo 23. El Salmo 23 hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿No es cierto? Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿No es cierto? Está hablando, aunque pase por las aguas, no te anegarás. Aunque pase por el fuego, no te quemarás. Yo te sostendré, yo te daré esto, yo te daré aquello. Pero al comienzo del Salmo dice: si Jehová es tu pastor, eso no te faltará. No dice: yo le daré todas las cosas, ¿no es cierto? Hay un texto que dice: si busca usted primero el reino de Dios y su justicia, ¿qué pasará? Todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura, hermanos. Entonces, Dios le promete al pueblo de Israel, le dice: voy a enviar mi rocío, y mi rocío va a hacer que otra vez se levante el reino. Otra vez va a hacer que el pueblo se levante, vivifique esa ciudad, se levante otra vez ese reinado. Pero si se arrepiente y dejan su idolatría y dejan su vida pecaminosa, entonces vendrá ese rocío. Si miramos el versículo 8 y 9, podemos ver y decir y pensar. Y dice el versículo 8: Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. O sea que cuando la persona se dé cuenta de que está adorando ídolos, de que no está dándole el primer lugar a Dios, de que realmente no está siendo el verdadero creyente que Dios manda, Dios no va a hacer nada. ¿No es cierto? Así que este rocío no vendrá en las montañas de orgullo, hermanos. No vendrá, hermanos, en aquellas personas que no reconocen de que están mal delante de Dios. Aquellos, hermanos, que no toman en cuenta de que van por el mal camino. Note que el escritor está diciendo allí, preguntando, ¿no es cierto? Dice: Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? ¿Qué tendré yo de beneficio con estos ídolos? ¿O con mi forma de pecar? ¿O mi mal camino? ¿Qué obtendré? Pues lo único que he obtenido es tristeza, dolor, angustia, problemas y necesidades. ¿Qué sacamos con pecar, hermano, e ir en pos de este pecado, hermanos? ¿Qué sacamos con, hermanos, buscar las cosas de este mundo? ¿Qué buscamos, hermanos, cuando buscamos el orgullo y el resaltarnos como personas? ¿Qué buscamos y qué encontramos? ¿Qué hemos ganado, hermanos? No ganamos nada. Entonces, Dios no vendrá mientras usted, hermano, no deje esa montaña de pecado que muchas veces tenemos. Recuerde de Pedro, hermanos. Cuenta la historia o cuenta parte del texto que dice que Jesús llevó a Pedro y llevó a otros, ¿no es cierto? Y en medio de esa montaña una transfiguración, si la ha leído usted. ¿Quién se apareció? ¿Se acuerdan o no? Se aparecieron 3 personajes, ¿no es cierto? Y en
ese momento Pedro se paró y dijo: Señor, ¿quiere que hagamos una enramada para ti, otra para ella y aquí te adoremos y los demás que se queden afuera? Estaba siendo ¿qué? Egoísta. Quería solo que él y Dios y Moisés solo pudieran ellos adorarlo, pero los demás no. Y entonces Jesús tiene que reprenderle, y siempre reprendía a Pedro y le decía: Pedro, usted no entiende, no comprende. Usted no entiende las cosas, que la gloria, el rocío de Dios le llega a esa persona, no en sus montañas de pecado, de egoísmo, de todas esas cosas, sino que puede, hermanos, es que Dios se manifiesta en aquel que se arrepiente y que lo busca de verdad. Así que podemos decir que este rocío vendrá donde no hay ruido ni vientos, ni terremotos ni conflictos, sino en un silbido apacible. Noto en muchas personas aquí y en otro lugar que piensan que por orar duro eso creen que Dios lo escucha. Mucha gente que cree que haciendo mucho ruido. Y veo iglesias, hermanos, que montan grupos y una cantidad de cosas y bafle y esto y aquello, hermanos, creyendo que Dios es sordo. Y que entre más gritemos y más hagamos, entonces Dios nos va a escuchar. Pero me llama la atención aquel pasaje donde Elías está en esa cueva metido allá. Y dice que hubo un terremoto y él pensaba que era Dios. Y salía de la cueva a mirar a donde estaba Dios. Y escuchaba un ruido grande y salía pensando que era Dios. Pero dice la Biblia que escuchó un silbido que suave y apacible, y ese era Dios, hermanos. Muchas veces hacemos muchas cosas, pero realmente no nos metemos a escuchar a Dios. No sacamos tiempo, hermanos. A mí me preocupa el día miércoles que mucha gente el domingo y entre semana, hermano, estoy mal esto, estoy mal aquello y no hay qué. Y entonces quiere que uno ore por ellos. Sí, hay que orar por ellos, pero no quieren orar por sí mismo. Entonces, tenemos que mirar eso. Mire el versículo 9, pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Así que el rocío de Dios vendrá donde lo espera. Aquellos que lo anhelan, como los apóstoles, hermanos, que Jesús se fue y les dijo: yo volveré, pero no volveré porque enviaré a aquel consolador, aquel Espíritu Santo. Y entonces dice por allá en Hechos, dice que ellos se metieron ¿a qué? A orar. Ellos oraron, unánimes se metieron, y ese día 120 en un lugar alto clamaban y clamaban. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió, hermanos? Dice que descendió ¿quién? El Espíritu Santo. Y fue llena la casa. Y fueron llenos. Y fueron transformados, renovados. Fueron alentados otra vez, hermanos. Porque cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde? Lejos unos, otros escondidos. Y bajaron a Jesús y lo enterraron, hermanos. Y esa noche, ¿dónde estaban? Allá escondidos, con las puertas ¿qué? Cerradas, miedosos, temerosos. Pero viene la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y fueron renovados. El Pedro, hermano, que era temeroso, el Pedro que era mal hablado, llamémoslo así, el que le daba temor incluso a hablar, se para y de un mensaje 5,000. Y luego se para otra vez 3,000. Y no sé
Y si hizo otro más de 10,000 o 20,000, no dice la Biblia. Pero recibieron ¿qué? El rocío de Dios. Estaban secos, eran temerosos, estaban escondidos, estaban así como muchos de nosotros, pensativos. Bueno, murió el maestro y ahora qué, hermanos. El tiempo y ahora qué, hermanos. Que nos va a atacar el gobierno y ahora qué vamos a hacer, hermanos. Y que va a ponerse esto duro, entonces qué vamos a hacer, hermanos. Pues irnos para los Estados Unidos, pero también está duro. A mí es para Europa, no, pero es que también está duro, hermano. Entonces, ¿para dónde nos vamos? No, mejor quedémonos, hermano, porque ¿para qué? Lo que tenemos que hacer es meternos con el Señor. Tenemos que entrar en esa presencia y que Dios cumpla ese propósito o esta promesa de que enviará su rocío sobre nuestra iglesia y nuestras vidas. ¿Qué podemos concluir del rocío de Dios? Ya vimos que habla en nuestra historia. El rocío nos va a refrescar, el rocío nos embellece, y para recibir ese rocío necesitamos condiciones y arrepentir, buscar de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto necesitan el rocío de Dios, hermano? Levante la mano el que lo necesita. Sí, poquito, o sea, nadie, hermano. Si usted necesita el rocío de Dios, póngase delante de la presencia de Dios. Póngase en pie, hermano. Y vamos a orar y clamar. El Señor en esta mañana promete ese rocío para su vida. Yo lo necesito, tú lo necesitas, todos lo necesitamos. Si llega ese rocío, nos va a refrescar, lo va a embellecer a usted, hermano, le va a dar nueva figura, lo va a levantar con su gloria y su poder. Padre, te damos gracias, Señor, porque acá hay un pueblo, Señor, como el pueblo de Israel, Señor, que muchas veces somos rebeldes, muchas veces nos vamos en pos del enemigo, en pos de lo malo, Señor, y por lo tanto estamos recibiendo muchas veces esas consecuencias por el pecado. Pero colocamos delante tuyo nuestras vidas para que tengan misericordia, y que esa palabra que tú de promesa que le diste al pueblo de Israel en el tiempo de Oseas, esa palabra ahora también de promesa sea sobre mi vida, la vida de cada uno de nosotros, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro país e incluso de nuestro mundo, oh Dios, para que tú, Señor, traiga ese rocío de aliento, de fortaleza, de gracia y de misericordia a nuestras vidas. Oh Dios, obra precioso, soberano Dios. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, que escucha nuestro clamor, Señor, y que obrarás para el bien de nuestras vidas y nos levantarás con la gracia y la misericordia tuya, Padre. Gracias, Señor, te lo agradecemos muy grandemente en el único nombre que tú escuchas, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Recuerden que la gracia y la misericordia de nuestro Dios siempre esté con todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo.